Bueno, pues hermanos, estamos en Génesis, me parece que nos quedamos en Génesis 3 y ya llegamos a la parte donde Dios está juzgando, digamos, el pecado que se cometió en el huerto eh, y comienza primero con Satanás, luego con la mujer y al final con el hombre. Eh, Solo enfatizamos que es con el hombre cuando está juzgando, digamos, el pecado del hombre, del varón, ¿no? Que Dios maldice la tierra, ¿sale? Ahí le dice la tierra es maldita por tu culpa, no por la culpa de Eva, sino por la culpa de Adán, ¿sale? Y pues vamos, ahora te va a costar mucho trabajo vivir de la tierra, vas a sudar para ganar el pan, ¿no? Hasta que vuelvas a la tierra porque del polvo fuiste tomado y al polvo vas a volver, ¿ok? Al final del día, al final del día, siempre el ser humano, ¿no? Por el orgullo que hay en nuestros corazones, piensa que el juicio de Dios fue como muy severo, pero en realidad el juicio de Dios fue dado incluso con misericordia, ¿no? Porque el pacto con el primer hombre era, si comes, mueres. Y él comió y por lo menos por muchos, o sea, por mucho más tiempo él siguió respirando. Quiere decir que no murió, digamos, instantáneamente, sino Dios le siguió sustentando y sosteniendo, ¿no? Pero efectivamente es gracias a que pecaste, ahora la muerte entra a la experiencia humana. Entonces estamos en el 3:20. Ustedes ya se acuerdan que en el 3:15, y regresamos acá, eh, Dios le promete al hombre y a su esposa que en el futuro vendrá un descendiente que aplastará a Satanás. Esto se llama el protoevangelio. Es la primera vez en la Biblia que aparece una promesa de salvación. ¿Ok? Así tan temprano como Génesis 3. Entonces, una vez que el hombre y su mujer llegan y reciben, vamos, estos juicios de Dios por el pecado que cometen, es muy interesante que el versículo 20 nos dice que el hombre le pone a su esposa, ¿cómo le puso? Eva. Le cambia, ajá, vamos, el nombre y le pone Eva. ¿Por qué razón? Porque ella sería la madre de todos los que viven. Y aquí nos vamos a detener un momentito. Esta frase es muy, muy importante para entender lo que viene después. Ya pecaron, el hombre y su mujer han pecado, ¿ok? Han violado el pacto que tenían con Dios, el pacto de obras, que era no comer del árbol, han violado el mandato expreso que tenían del Señor, han recibido el juicio de Dios. Sin embargo, Dios les ha prometido que en un futuro vendría un descendiente de la mujer, es decir, un hijo de la mujer que mataría a Satanás. Y sabemos que la salvación, desde Génesis, y lo vamos a ver en Génesis 12, 15, perdón, siempre ha sido por fe, siempre ha sido por creer lo que Dios ha prometido. Entonces, hay gente que pregunta a veces, ¿qué pasó con los primeros padres? ¿Qué pasó con Adán y Eva? ¿Se fueron al cielo? ¿Están en el infierno? Creo que la Biblia es muy clara en el sentido de que Dios les perdonó. Dios les perdonó su pecado. Pero ¿cómo mostraron ellos fe? Por ejemplo, en Génesis 15 dice que el patriarca creyó y su fe le fue contada por justicia. Pero acá con los primeros padres, ¿dónde se puede ver que están mostrando fe? En este versículo. Cuando reciben la promesa de Dios de que, oye, van a tener un hijo que va a aplastar a Satanás. El hombre de inmediato cambia el nombre de su mujer por Eva porque le dijo, tú vas a ser madre de todos los que viven. Es decir, la promesa de Dios se va a cumplir. ¿Me explico? O sea, al cambiarle por Eva su nombre, están mostrando fe en que la promesa que Dios les dio se cumplirá. ¿Por qué? Porque tú seguramente vas a ser madre, porque Dios ya prometió que va a mandar un descendiente de ti.
Y acto seguido, una vez que manifiestan esta fe, y la fe de Eva está implícita en el texto, una vez que manifiestan esta fe, versículo 21, y el Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. Y en ese momento, una vez que ellos manifiestan fe en la promesa de Dios de mandar a un descendiente de la mujer que aplastaría a Satanás, Dios mata por primera vez en la historia del universo, Dios mata a un animal. Y al matar a un animal, Dios derrama sangre por primera vez en la historia del universo, prefigurando los sufrimientos de Cristo, y viste al hombre y a su esposa con pieles como señal de perdón y como señal de redención. Vamos a notar acá que el hombre no mató al primer animal, lo mató Dios. Quien derramó sangre primero en la historia del universo fue Dios. ¿Para qué? Para vestir la desnudez, la vergüenza del hombre y su mujer, después de haber pecado, al vestirlos con ropa de pieles, simbolizando el perdón que recibían de Dios por el pecado que habían cometido. Y muy importante también enfatizar que quien hizo estas ropas de pieles fue Dios. Nuevamente haciendo eco a lo que va a decir después en toda la Biblia y principalmente en Jonás, que la salvación es del Señor. ¿Ok? Ellos creen la promesa que Dios les da. Él dice, es que tan la creo que desde hoy te llamas Eva. Ponen su fe en la promesa de salvación que reciben de Dios. Dios toma un animal, mata un animal, hace pieles para el hombre y su esposa, simbolizando el perdón de su pecado después de que ellos manifiestan fe. ¿Hasta acá tiene alguna duda? No. No. ¿Todo claro? Sí. Sí. Porque eso también va a ser bien importante en el próximo capítulo, es el capítulo 4. Entonces, bueno, en el 22, Dios dijo, miren, los seres humanos se han vuelto como nosotros. ¿Con quién está hablando Dios? ¿Cuál es la clave aquí? Con conocimiento del bien y del mal. Los seres humanos se han vuelto como nosotros. Aquí Dios está hablando consigo mismo en términos de las personas de la Trinidad. ¿Ok? Ahora, los seres humanos ya son como nosotros. ¿Y qué pasará si toman el fruto del árbol de la vida y lo comen? Entonces vivirán para siempre. Ese árbol tenía, porque Dios así quiso, la característica de que si lo comías, ibas a vivir por siempre. Entonces, lo que Dios está diciendo es, oye, el hombre ya cayó en pecado. El hombre ya es un pecador. Su naturaleza ya está inclinada al pecado. ¿Y qué va a pasar si toma y come del fruto del árbol de la vida? Va a vivir para siempre en esa condición, esa es la clave. ¿Ok? Va a vivir para siempre en una condición de pecado y de miseria y eventualmente tiene que morir porque es la sentencia de Dios por el pecado. Y me refiero a muerte física, porque su muerte espiritual ocurrió de inmediato en cuanto su comunión con Dios se rompió. Así que Dios, en un acto de misericordia, los expulsó del jardín, los sacó, o sea, los quitó de que pudieran comer del árbol, ¿no? Y mandó que a Adán a cultivar la tierra de la cual él fue formado. Y no solo con eso, después de expulsarlos, el Señor Dios puso querubines poderosos en el huerto y una espada de fuego para que no pudieran pasar y comer del árbol de la vida, ¿no? Entonces, esto fue un acto de misericordia de parte de Dios. Dios aún mostrando su misericordia, aunque parece como un acto de juicio, de te expulso del jardín, cuando el hombre cae en pecado, para que el hombre no extienda su vida en esa condición de miseria, Dios lo expulsa del Edén, para que no pueda tomar del fruto y vivir, pues, como un pecador, ¿no? Entonces Dios manda ángeles, manda espada ahí que se mueve y no le permite entrar y pasar. Entonces hasta acá tenemos a la primera pareja. Génesis comienza Génesis 1 y 2 con la creación. Génesis 3, ya Satanás cayó.
fue arrojado del cielo. El hombre y la mujer ya cayeron, fueron expulsados del jardín. Y aquí en el capítulo 4 vamos a ver lo que pasa con los primeros hijos de esta pareja y ya saben pues qué sucedió, ¿no? Vamos, Adán tuvo sexo con su esposa Eva y ella quedó embarazada. Cuando dio a luz a Caín, dijo, con la ayuda del Señor he tenido un varón. Recuerden que Eva trae en su mente la promesa que le dio Dios de te voy a mandar un descendiente que aplastará a Satanás. Desde ese Génesis 3:15, los hombres estaban rastreando quién iba a ser ese, o sea, ese descendiente que mataría al diablo. Entonces, cada vez que nacía un hombre, por ejemplo, como Caín o Noé o Abraham, etcétera, el judío piadoso estaba rastreando, ¿ok? ¿Quién iba a ser ese descendiente que mataría a Satanás? Entonces, cuando Eva tiene a su primogénito, dice, con la ayuda del Señor he tenido un varón, o sea, está diciendo probablemente este es el descendiente que Dios dijo que mataría a Satanás. Después también tuvo a un hijo y se llamó Abel. Entonces tienes a dos hijos al principio, se llaman Caín y se llaman Abel. Cuando crecen, pues cada uno tenía un oficio. ¿Cuál era, por ejemplo, vamos, el oficio de Caín? No, era cazador, ¿no? Pues sí, vamos, él cultivaba, ¿no? Era pues, un campesino, vamos, agricultor. Y su hermano fue pastor. Él criaba, digamos, ganado, ¿no? Y luego aquí viene una parte bien interesante en la Biblia. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Entonces, él era campesino, él se dedicaba a sembrar. Entonces, algunos de sus cultivos él los presentó para Dios. Y Abel también presentó una ofrenda, dice que de sus crías, o sea, él llevó al Señor una ofrenda de sus crías, de su rebaño y lo mejor que tenía, ¿no? Y luego la Biblia dice que el Señor, Dios, tuvo una disposición diferente para los dos hermanos. Con uno dijo, lo que me ofreces lo voy a aceptar, y con el otro dijo, lo voy a rechazar. Y aquí vienen muchas veces las preguntas de, ¿por qué aceptó una y no la otra? Bueno, en primer lugar, porque Dios es Dios y Él hace lo que Él quiere. Pero aquí hay claves que nos permiten intuir qué es lo que está pasando acá. Hay gente que dice, es que, por ejemplo, vamos, Abel dice que presentó a sus crías, así como el top que tenía, vamos, y las mejores crías y se las llevó, y seguramente Caín, pues presentó algo ahí, bueno, que le sobró como de sus cultivos. Puede ser, pero eso no casa bien con el contexto de lo que ya sabemos. Entonces, para entender qué es lo que está pasando aquí, tenemos que regresar al 3:21, donde nos dice que Dios, una vez que el hombre y su esposa manifiestan fe en él, Dios mata un animal, Dios derrama sangre y hace pieles para el hombre y su mujer. Es decir, ellos entendieron que para que el perdón de pecados pudiera suceder, alguien tenía que morir. Sangre tenía que ser derramada. ¿Ok? Digo, eso está claro aquí en el 3:21. Ellos, desde luego, tienen hijos. Y desde luego, esto es una inferencia, pero es parte del contexto y es como muy natural. Ellos, desde luego, están criando a sus hijos contándoles lo que ha pasado y lo que Dios les dijo y lo que Dios hizo. Entonces, sus dos hijos saben que cuando te vas a acercar a Dios con una ofrenda, ¿ok? Lo vas a hacer como Él lo manda, lo vas a hacer como Él lo requiere. Y Dios requiere, y lo sabemos claramente, que sangre sea derramada para que el pecado sea perdonado. Entonces tienes a un hombre, pues que tiene ganado, él toma, ¿no? De sus ovejas y se acerca a Dios con un sacrificio, con una ofrenda que Dios acepta porque es lo que Dios hizo, derramar sangre para perdonar a sus padres. Y Caín, que es un campesino agricultor,
Lo que tuvo que haber hecho es ir con su hermano y decirle, oye, regálame, véndeme pues unas ovejas para que yo también pueda presentar mi ofrenda. Pero él lo quiso hacer a su manera. Entonces, en lugar de acercarse a Dios como Dios demandaba ser aproximado por un ser humano pecador, y lo tenemos en el contexto, es mediante el derramamiento de sangre, y ese principio corre a lo largo de toda la escritura, él pues, pretende ir con el Señor con una mejor idea, y es pues yo le voy a entregar verduras. Entonces, Dios ve a un hermano con desagrado, pero el otro sí lo acepta. En este sentido, los teólogos dicen que Caín es el padre de las religiones falsas. ¿Por qué? Porque las religiones falsas es, yo me voy a acercar a Dios en mis términos, como yo quiera, como yo piense que me tengo que acercar a Dios, no como Él dijo que me tengo que acercar a Él. Entonces, pues digo, Dios rechaza a Caín, pero acepta a su hermano, ¿no? Entonces, esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. O sea, vamos, él se veía mal, estaba enojado por lo que había pasado. Y entonces el Señor misericordioso se acerca a Caín y le dice, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. ¿Y qué le dice? El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. El Señor, de manera misericordiosa, condesciende con Caín para que Caín se arrepienta de su enojo. Y le dice, oye, ¿por qué estás tan enojado? Dios sabe por qué está enojado. ¿Ok? ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo que es correcto, entonces cuidado. ¿Por qué? Porque el pecado está a la puerta, como un león al acecho y ansioso por controlarte. Y curiosamente, esta construcción gramatical, ¿ok? De controlarte es la mismita que Dios usa cuando está platicando con la mujer y le dice, y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Esto es lo mismo que le está diciendo Dios a Caín, pero con relación al pecado. Eso nos dice mucho del conflicto en el matrimonio, pero nos dice mucho también de nuestra responsabilidad de dominar el pecado, porque el pecado, dice, está como un león, así nada más viéndote, acechándote, ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Tú debes matar el pecado. Tú no puedes dejar que te gobierne. ¿Ok? Es lo que Dios le está diciendo a Caín. Ahora, después de esta plática que tuvo con el Señor, ¿cambió Caín? No. ¿Por qué? Que dice el versículo 8, cierto día Caín dijo a su hermano, salgamos al campo. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Dios le dio la oportunidad a Caín de que se arrepintiera. Simplemente, oye, arrepiéntete, haz lo correcto, serás aceptado. Te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado, porque el pecado te va a dominar. Y ahí era el momento para que Caín se arrepintiera. Pero no, él siguió enojado, simplemente dijo, pues, ¿qué voy a hacer? Voy a matar a mi hermano, así que hoy, ¿sabes qué? Vamos al campo, salen al campo y ahí lo matan. Luego el Señor otra vez regresa con Caín y le pregunta, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? No es como que Dios no sabe. Nuevamente Dios le está dando a Caín la oportunidad de que se arrepienta, de que confiese lo que hizo. No lo sé, contestó Caín. O sea, no lo sé, está mintiendo total y completamente. Y todavía le pregunta, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? O sea, ¿soy yo su nana? ¿Tengo que estarlo yo cuidando? ¿Yo que voy a saber dónde está? Pero el Señor le dijo, ¿qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Sé que lo mataste, sé que derramaste la sangre de tu hermano. Y fíjense qué curioso, no quiso derramar la sangre de un animal para acercarse a Dios, y cuando Dios le rechaza, prefiere derramar la sangre de su hermano. Ahora eres maldito y serás expulsado de la tierra que se ha tragado la sangre de tu hermano.
Y Dios le maldice nuevamente: la tierra ya no te dará buenas cosechas por mucho que trabajes. Serás un vagabundo sin hogar sobre la tierra. Dios le está maldiciendo en la tierra donde vive. ¿Qué respondió Caín al Señor? ¿Mi pecado es demasiado grande? ¿Dijo eso Caín? No. Dijo: mi castigo es demasiado grande. Caín es un arquetipo de lo que se ve en una persona que no se arrepiente. Una persona que no se arrepiente es una persona que puede sufrir incluso por un pecado, pero no está sufriendo porque pecó contra Dios, ¿no? Ni por la conducta que está cometiendo, ni por la dignidad que tiene Dios y la santidad que tiene Dios, sino simplemente se lamenta por el castigo que va a recibir. Entonces, una vez que Dios le maldice, Caín aún así no se arrepiente. Dice: mi castigo es demasiado grande para soportarlo, me has expulsado, ¿no?, de tu presencia y de la tierra, me has hecho un vagabundo sin hogar, cualquiera que me encuentre me matará. ¿Por qué dijo Caín: cualquiera que me encuentre me matará? ¿Alguien? No. ¿Por qué alguien querría matar a Caín? ¿Mm? Nadie. No. ¿Ok? Pues igual y ya tenían más hijos, ¿no? Y algún otro hermano que quisiera vengarse o no sé. Exactamente. Y, o sea, la Biblia es clara de que tuvieron un chorro de hijos y un chorro de hijas, no nada más 2 ni 3. ¿Ok? Insisto, también del capítulo 3 al capítulo 4, tú piensas que han pasado 5 minutos, pero no. Estos hombres ya crecieron, ¿sale? Sus papás tuvieron más hijos, más hijas, más hijos, más hijas. Entonces, en este momento, literalmente en la tierra, solo hay una familia y todos son hermanos. Entonces, oye, si mis hermanos me encuentran, me van a querer matar porque maté a nuestro hermano. ¿Ok? Entonces él se lamenta porque su castigo es demasiado grande para soportarlo. Dice: ya no te voy a ver más porque me has expulsado de tu presencia, y eso es un castigo también. Ahora soy un vagabundo sin hogar, ya no puedo estar con mi familia. Cualquiera que me encuentre me matará. El Señor respondió: no, porque yo castigaré 7 veces a cualquiera que te mate. Dice Dios: aún en este momento a Caín le está mostrando misericordia. Entonces el Señor le puso una marca a Caín, no sabemos qué marca es, pero le puso una marca como advertencia para cualquiera que intentara matarlo. No te preocupes, te voy a marcar como a las reses, ¿ok? Y esa marca de alguna manera le dice a la gente que si te matan, yo lo voy a castigar por 7. Entonces, aún en ese momento, Dios le muestra misericordia a Caín, ¿no? Entonces él sale de la presencia del Señor y nos dice que se va a la tierra de Not, al oriente de Edén. Y luego nos da sus descendientes. Van a encontrar muchas genealogías en Génesis y sirven muchas veces para estimar cuántos años tiene la tierra, ¿no? Ahora, otra de las preguntas: ¿de dónde sacó Caín a su esposa? Un momentito, hermana. ¿De dónde sacó Caín a su esposa? Pues su esposa era su hermana, era una de sus hermanas. Es que no es complicado, no es complicado responder esa pregunta. La Biblia es clara. ¿Ok? No había nadie más que una sola familia que tuvo muchos hijos y muchas hijas, y él tuvo relaciones sexuales con su hermana, la cual era su esposa. Un segundito, déjame ver, creo que aquí hay una pregunta. A ver, por favor, vamos, hermana. ¿Y por qué dice que lo expulsó a la tierra de Nod? ¿Quién era Nod? No, vamos, es un lugar. O sea, vamos, es un lugar. Not Ah, es, ok. o sea, es un lugar. Ahora, todas las referencias de geografía que vamos a encontrar están contextualizadas al tiempo en que se escribe Génesis. ¿Ok? Vamos a darnos cuenta que se usa después de que, ¿sabes qué? Esta persona se quedó, vamos, en el lugar que hoy se llama tal. O sea, se contextualiza en el tiempo de la escritura.
Pero ahí solamente, bueno, pues dice que se quedó, vamos, en Nod, y Nod era pues un lugar, ¿no? O sea, vamos, pues vamos, una tierra nada más, vamos, el nombre de una ciudad, ¿no? Y los nombres que vamos a ver que le ponen después son nombres posteriores, pero que se insertan en el texto para que la persona que lo leía cuando se escribió entienda dónde estaban. ¿Vale? Está bien. Muy bien. Entonces dice que Caín, bueno, tuvo sexo con su esposa y quedó embarazada, ¿no? Y nos dice ya después toda su, bueno, pues su descendencia. En el 23 hay un descendiente o sea, bueno, que tiene Caín. Digo, si lo leen ustedes, dicen, ¿saben qué? Yo maté a un hombre, ¿no? Y si se castiga 7 veces a quien mate a Caín, a mí el que me mate será castigado 77 veces. O sea, o sea, es grande su maldad. Cada vez toda la descendencia de Caín está siendo peor y peor y peor y peor. Dicen, y si Caín iba a ser vengado 7 veces, ¿no? Si alguien llegaba y lo mataba, fíjense que yo también fui con un hombre y lo maté, así que a mí quien me mate, que sea castigado 77 veces. O sea, cada vez está peor, digamos, el ser humano. El ser humano después de que cae, entra en una espiral descendente en la cual estamos todavía hoy. ¿Ok? O sea, no vamos a mejorar como sociedad, ni vamos a mejorar como personas de no ser por la gracia de Dios sobre nuestras vidas. ¿Ok? ¿Hasta acá alguien tiene alguna duda? No. Muy bien. Recordemos que cuando Dios crea al ser humano, ¿sí se acuerdan? Dice que lo creó a imagen de Dios. ¿Sí se acuerdan? Sí. Muy bien. La gran desgracia de todo esto es que eso fue Génesis 1 y 2. Ya después en Génesis 5, versículo 3, ¿qué nos dice? ¿Quién lo lee? Este es el relato escrito de los descendientes de Adán. Cuando Dios creó a los seres humanos, los hizo para que fueran semejantes a Él mismo. Los creó hombre y mujer y los bendijo y los llamó humanos. ¿Hasta dónde leo? El 3, por favor, hermano. Cuando Adán tenía 130 años, fue padre de un hijo que era igual a él, su viva imagen, y lo llamó Set. Ahí nada más. Ahí. Espero que hayan visto el contraste que el escritor está haciendo en esos 3 versículos. ¿Sí lo vieron o no lo vieron? No, ¿Sí? ¿Quién dijo sí? yo no. Yo. A ver, Julio. Yo en el 3 puedo ver que Adán se refiere a que el hijo que él tiene es semejante a él, no a Dios. Exactamente. Ya con eso. Esa es la clave. Cuando Dios hace al ser humano, dice que los crea a su propia imagen. Pero esa imagen se rompió en la caída. O sea, se resquebrajó. ¿Sí me explico? O sea, es como, digamos, un espejo que se rompe. Ya no es lo mismo, ya no refleja igual, ya no es el mismo espejo de al principio. Entonces, el hombre y su mujer fueron creados a la imagen de Dios, pero sus hijos ya fueron creados a la imagen caída de Adán. Por eso dice que él tuvo un hijo que era su viva imagen. Ya no era a la imagen de Dios, sino ya era a la imagen de su padre, la cual era una imagen distorsionada de Dios. Y hoy todavía todos los seres humanos conservamos algo de la imago Dei o de la imagen de Dios, pero no es ni de cerquita lo que tenían los primeros hombres. ¿Por qué? Porque nosotros heredamos la imagen resquebrajada, contaminada por el pecado de nuestros padres. ¿Ok? Ok. Sí. Está clarísimo ahí en el texto cómo está haciendo un contraste. Recuerden que cada palabra que está en la escritura no es ociosa o porque se escuchaba mejor, es porque tiene un propósito divino. ¿Okay? Y aquí Dios quiere que veamos, oye, aquí hay una tragedia tremenda. Los primeros seres humanos fueron creados a la imagen de Dios, pero los hijos que tuvieron ellos, ya no. Ya heredaron, digamos, su naturaleza pecaminosa, ¿no? Entonces, bueno, conocemos a sus 2 hijos principales, uno mata al otro y luego
tienen a Set, ¿ok? Y aquí nos da toda su genealogía, la pueden leer, y por fin llegamos al capítulo 6. Los siguientes 4 capítulos nos van a hablar del diluvio, un tema que todos hemos escuchado, que todos conocemos, que seguramente, bueno, pues han estado, digamos, viendo pues, en películas o en la Biblia, o cuando sus niños tienen clase, vamos en la escuelita, que los ponen a dibujar un arca con los animalitos y todo esto. Es un relato muy conocido, pero creo que se aborda de una perspectiva no correcta muchas veces, principalmente en las escuelitas de niños, que no deberían de existir como tal, ¿no? Y ponen, digamos, vamos, un barquito, ¿no? Como con los animalitos que se asoman por ahí muy contentos, pero en realidad el diluvio no fue un juego de niños ni un cuento infantil. El diluvio ha sido el juicio más severo que hasta la fecha ha tenido la humanidad. O sea, no fue nada como de ternura, sino fue algo terrible. Pero antes de llegar al diluvio, vamos a hacer un pequeño estudio rapidísimo de algo muy controversial y muchas veces no tan claro que nos cuenta en este capítulo 6. Dice que los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas, ¿no? O sea, pues esto quiere decir que el hombre se reproduce, se está reproduciendo cada vez más y tienen hijas. Los hijos de Dios vieron a las hermosas mujeres y tomaron como esposas a todas las que quisieron. Hay alguien que la Biblia reconoce como hijos de Dios, que vieron que las mujeres humanas eran hermosas y tomaron como esposas a todas las que quisieron. Entonces el Señor dijo, mi espíritu no tolerará a los humanos durante mucho tiempo, porque solo son carne mortal. En el futuro la duración de la vida no pasará de 120 años. Cuando ustedes lean todas las genealogías van a ver que vivían casi 1000 años. Pero algo pasa aquí que hace que Dios se enoje tanto que se acabó. No voy a seguir tolerando que el ser humano viva tanto tiempo, es solo un mortal, carne mortal. En el futuro no va a pasar de 120 años como regla general, se acabó. ¿Qué pasó? Que los hijos de Dios tomaron a las mujeres como esposas. La clave está en determinar quiénes son esos hijos de Dios y qué es lo que está sucediendo acá. El capítulo 4, el versículo 4 nos da un poco más de luz. En esos días y durante algún tiempo después vivían en la tierra gigantes que nefilitas, nefilim, nefilitas. Pues siempre que los hijos de Dios, otra vez esa frase, tenían relaciones sexuales con las mujeres, ellas daban a luz hijos que luego se convirtieron en los héroes y en los famosos guerreros de la antigüedad. Y el siguiente pasaje dice, el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Aquí está pasando algo que está provocando el enojo de Dios. Y ya nos dijo 2 veces que los hijos de Dios tomaron mujeres como esposas y luego cada vez que los hijos de Dios, siempre que los hijos de Dios tenían relaciones sexuales con las mujeres, ellas daban a luz hijos que luego se convirtieron en los héroes y en los famosos guerreros de la antigüedad. Y nos da una clave, eran gigantes nefilitas o nefilim. ¿Alguien sabe de qué estamos hablando acá? Pues ya lo habíamos estudiado que eran, bueno, aquí tengo puesto que son demonios junto con Satanás, no sé si está bien. Los Nefilim. Ok, no, o sea, sí, pero no precisamente. A ver, Ujú. vamos a ver.
¿Quiénes son los hijos de Dios? Para saber quiénes son esos hijos de Dios, tenemos que sistematizar Mira, pues, con el resto de la Biblia. Dame un momentito. yo le digo dónde. A ver, Judas 1:6. ok, justo ahí. Vamos a Judas 1:6. 6, aquí está. Dice, y les recuerdo de los ángeles que no se mantuvieron dentro de los límites de autoridad que Dios les puso, sino que abandonaron el lugar al que pertenecían. Aquí hay unos ángeles que dice Judas, que violaron como los límites que Dios les había puesto y abandonaron el lugar al que pertenecían. Ahora, a estos ángeles Dios los ha tenido firmemente encadenados en prisiones de obscuridad en espera del gran día del juicio. Aquí te está hablando de que hubo unos ángeles, ¿ok? Que de alguna manera violaron la autoridad, perdón, los límites que Dios les puso para lo que podían y no podían hacer. Y o sea, es clave aquí que dice, abandonaron el lugar al que pertenecían. O sea, hicieron algo que los hizo dejar como, vamos, el lugar celestial donde ellos tenían que haber estado. Y entonces fue tan grave lo que hicieron que Dios los ha tenido al día de hoy todavía firmemente encadenados en prisiones de obscuridad en espera del gran día del juicio. Entonces, hay unos ángeles que hicieron esto y hoy están como en prisión preventiva, encadenados, encerrados, en prisiones de obscuridad, esperando que llegue el día en que sean juzgados. Tenemos un poco más de luz. Por ahí también hay un versículo de Pedro. ¿Sí o no, hermana? Bueno, hola, hola. Es primera de Pedro 3:18 al 20. Vamos a leerlo. Ujú. Primera de Pedro 3:18. Ok. Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó, en cambio murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el espíritu. Por lo tanto, fue a predicarles a los espíritus encarcelados. ¿Ok? Aquí dice que hay unos espíritus, unos seres espirituales que están encarcelados. Judas ya nos habló por qué. ¿Por qué? Porque violaron los límites de la autoridad y porque abandonaron el lugar al que pertenecían. Entonces, hay unos espíritus encarcelados donde dice que Cristo fue a predicarles. Ahora, aquí se está refiriendo después de que murió. Siempre han preguntado, oye, ¿y dónde estuvo Cristo los 3 días que murió? Bueno, entre otras cosas, fue a predicarles a los espíritus encarcelados. ¿Cuáles son esos espíritus encarcelados, Pedro? Esos que desobedecieron a Dios hace mucho tiempo, cuando Dios esperaba con paciencia mientras Noé construía el arca. ¿Ok? Ahora regresamos a Génesis 6 y nos damos cuenta que aquí nos está hablando de la historia de quién? De Noé. Estos espíritus, estos hijos de Dios, cuando sistematizas toda la revelación bíblica, estos hijos de Dios son ángeles que quisieron tener sexo con mujeres. Y no me preguntes cómo funciona eso, no lo sé, sé que el texto lo dice. Pero hay un resultado bien interesante. Perdón. Cuando los hijos de Dios que vieron a las mujeres hermosas, tomaron como esposas a las que quisieron, y cada vez que tenían sexo con ellas daban a luz hijos que luego se convirtieron en héroes y en los famosos guerreros de la antigüedad, me está diciendo que los ángeles tenían relaciones sexuales con las mujeres y la raza que nacía de esa unión no era humana. ¿Ok? Eran los héroes y guerreros famosos de la antigüedad.
¿Ustedes han escuchado de Hércules, por ejemplo? Sí. Mucha de la mitología griega está basada en estas historias de personas que eran semidioses, por decirlo así, que claro que no eran dioses, pero no era gente como tú y como yo, eran una raza híbrida, eran gigantes nefilitas, eran personas poderosas, eran seres humanos que se convertían en héroes y guerreros famosos, y mucha de la mitología griega está basada en esto. O sea, esta gente sí existió. Este tipo de personas con capacidades, o sea, digamos, que te asombrarían si existieron. Eran el producto de la relación sexual entre un ángel y una mujer. Entonces, esta raza no era una raza humana, era una raza híbrida. ¿Ok? Y eso ofendió a Dios de una manera y despertó su enojo de una manera que dijo, ¿sabes qué? Se acabó. ¿Por qué? ¿Por qué los ángeles querían tener relaciones sexuales con las mujeres? Cuando el resultado era que tenían una raza que no era humana, sino era una raza híbrida entre humano y ángel, pero no era un ser humano común y corriente. ¿Por qué querían hacer esto y cómo se relaciona esto que estaban haciendo con lo que vimos en Pedro? ¿Cuál era, hermana? Primera de Pedro, ¿qué? 3:19, ¿no? 18 al 20. 3:18 al 20. ¿Ok? Donde dice que Cristo fue a predicarles. ¿A qué se refiere con que Cristo fue a predicarles? ¿Qué es predicar? Porque acá uno puede pensar, bueno, espérame, unos son espíritus encarcelados, ¿no? Los espíritus, ya la Biblia nos dejó claro, no son sujetos de redención. ¿Sí me explico? O sea, no pueden ser perdonados. Cuando Satanás pecó, él fue juzgado de inmediato y se acabó junto con los que se unieron con él, ¿no? Entonces, como para qué les va a ir a predicar, uno, si no son sujetos de redención, y dos, vamos a suponer que son espíritus humanos, ¿no? Ujú. La Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, ¿qué? El, Juicio. el juicio. O sea, no hay como que Dios te da, digamos, oportunidad de que te arrepientas después de que mueres. Entonces, ¿a qué se refiere con que Cristo les fue a predicar? ¿Ustedes qué es lo que creen? No, no sé. Fue a leerle su sentencia, no sé. La predicación, y por ahí va Julio, la predicación tiene que ver con la proclamación, ¿ok? Cuando tú vas a la iglesia y dices, voy a escuchar una predicación, ¿ok? En realidad lo que vas a escuchar es una proclamación de la palabra de Dios. La proclamación es un anuncio, ¿sale? De la verdad de Dios. Entonces, otra vez que sistematizas, tienes a ángeles que están teniendo sexo con mujeres para crear una raza híbrida que Cristo no va a poder redimir. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque Cristo va a ser un hombre, verdaderamente hombre, y Dios, verdaderamente Dios, pero Él no es un ser híbrido entre un hombre y un ángel. ¿Sí me explico? ¿Sí o no? Sí. Quiero que esto quede bien claro. Para que Cristo sea un sustituto perfecto para el hombre, el que muere debe ser un hombre. ¿Sale? Pero si muere un hombre por un hombre ángel, ese hombre ángel no puede ser redimido porque está muriendo un hombre, no un hombre ángel. ¿Me explico? Sí. Lo que Satanás quería hacer era crear una raza irredimible. Lo que Satanás quería hacer era frustrar el plan de Dios que dio en donde Génesis 3:15.
Génesis 3:15 también fue escuchado ¿por quién? Por Adán, por Eva y por quién más. ¿Quién estaba ahí, vamos, en esa conversación en Génesis 3:15? Serpiente. La serpiente, Satanás. La primera promesa del evangelio también fue escuchada por Satanás. Y básicamente para él es una sentencia de muerte. Entonces, él intenta frustrar el plan de Dios al mandar ángeles, que son los ángeles que caen con él, ángeles que son caídos, que pecan también como él, a que tengan sexo con las mujeres para que creen una raza híbrida de hombres ángeles que no pueda ser redimida por la muerte de Cristo, que va a ser un hombre 100% hombre. ¿De acuerdo? Es lo que intentan hacer. Y por cierto, como lo vamos a ver en Génesis 6, 7, 8 y 9, esta raza muere en el diluvio totalmente. ¿Ok? Pero entonces, una vez Satanás quiere frustrar la obra de Cristo mediante estos, o sea, vamos, pues esta raza híbrida, irredimible, una vez que Cristo muere y logra su cometido, Cristo baja a donde están estos espíritus encarcelados, los que desobedecieron a Dios hace mucho tiempo, cuando Dios esperaba con paciencia mientras, ¿quién? Noé construye el arca. Cristo baja a visitar a estos ángeles que tuvieron sexo con mujeres para crear una raza irredimible, que están ahí esperando ahorita el juicio. Cristo baja y solo baja a decirles, gané. Baja a proclamar su victoria. Eso es predicar, proclamar. Baja a proclamar, no pudieron frustrar el plan, consumado es, yo gané. ¿Entienden esa parte o no? Sí. Cuando te das cuenta que la Biblia se explica a sí misma, o sea, no puedes sino postrarte ante Dios y decirle, wow, todo lo que está ahí, que muchas veces pasas por alto o no lees o no entiendes, pero, o sea, hay todo un hilo conductor desde Génesis hasta el final, que es la obra redentora de Cristo en la cruz. Y estamos viendo siempre que Satanás a cada momento la quiere frustrar. Y empieza tan temprano como en Génesis. Con algo tan craso como mandar ángeles a que tuvieran sexo con mujeres para que crearan una raza irredimible que se convirtieron, o sea, bueno, que se convirtieron en los famosos guerreros, héroes de la antigüedad, gente que no era totalmente humana, sino eran, vamos, en cierto sentido también angelical, por eso es que eran tan poderosos. Dios los toma, los encierra en prisiones de obscuridad. Cristo termina su obra, redime al pueblo que él vino a redimir, baja con estos espíritus encarcelados y les predica, yo gané. El Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. En este contexto de matrimonios entre ángeles, mujeres, de una raza híbrida, el hombre se ha pervertido, se ha corrompido en la tierra de tal manera que todo lo que pensaba, imaginaba, pasaba por su mente, sus deseos, sus intenciones, sus motivos, era siempre y totalmente ¿qué? Malo. Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra, se le partió el corazón. Hay una doctrina que se llama la impasibilidad de Dios. No voy a entrar ahorita en ella, es un debate, es un debate muy, muy añejo sobre si Dios tiene emociones o no y si sus emociones son como las mías. Cuando yo leo en la Biblia que Dios expresa tener una emoción, lo entiendo como como un antropopatismo,
así se llama antropopatismo, que es el Señor condesciende a mi condición humana y me dice algo que yo puedo entender para que vea el impacto que tuvo esa conducta. ¿Ok? En este momento no voy a entrar en el debate de si Dios tiene o no tiene emociones. Simplemente dice, el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. Dios sabía que el hombre iba a pecar, Dios sabía hasta dónde iba a llegar su maldad. No es como que él fue tomado por sorpresa y dijo, ¿ahora qué hago? No, él lo sabe, simplemente le duele, se le parte el corazón. Entonces el Señor dijo, borraré de la faz de la tierra a esta raza humana que he creado. Después de ver este pecado tan grande, Dios dice, voy a borrar de la faz de la tierra a toda la raza humana. Así es, destruiré a todo ser viviente, a todos los seres humanos, a los animales grandes, a los animales pequeños que corren por el suelo y aún a las aves del cielo. Lamento haberlos creado. Pero Noé encontró favor delante del Señor. Entonces Dios, al ver la magnitud de la maldad del ser humano, lamenta haberlos creado, le duele, insisto, sin entrar ahorita en ese tema, ¿no? Y dice, los voy a matar a todos, voy a juzgar el pecado que veo acá y voy a destruir a toda la humanidad, seres humanos y animales. Pero, y cuando dice pero, es que aquí hay una excepción, pero Noé encontró favor delante del Señor. Y la pregunta que seguiría es, ¿por qué encontró favor delante del Señor? ¿O por qué él encontró favor delante del Señor? ¿Alguien sabe la respuesta? Porque era un hombre justo. Porque era un hombre justo, ok. ¿Quién más? Por gracia. Por gracia. Claro que era justo, era pregonero de justicia, pero esa justicia era más un resultado de la gracia que ya había recibido. O sea, como lo vimos en Romano y lo veremos nuevamente, la elección no depende de si es algo bueno o malo, depende de la gracia de Dios. ¿Por qué escogió Dios a Noé? Por gracia. ¿Por qué escogió Dios a Abraham? Por gracia. ¿Por qué escogió a David? Por gracia. A Salomón? Por gracia. ¿Por qué me escogió a mí? Por gracia. ¿Por qué te escogió a ti? Por gracia. Siempre es por gracia. Siempre todo lo que Dios hace es por gracia. Nunca es porque nos deba nada. Nunca es porque vea algo bueno que vio, digamos, en Noé, que no vio en los demás. No, es por gracia. Entonces, hasta aquí nos vamos a quedar. Tenemos a un Dios airado, enojado con el pecado tan rampante que hay en la sociedad en este momento. Va a destruir a toda la raza humana y a los animales y básicamente es, pero voy a darle mi favor a una persona y esa persona se llama Noé. Y es como una recreación. ¿Ok? Así como todo comenzó con una pareja, Dios va a borrar todo y va a volver a empezar. Y nada más, antes de terminar, digo, vamos, esto que les voy a decir, sí ya es más inferencia, digo, aquí no soy dogmático, creo que hay muchos elementos para concluir que sí, pero no lo puedo, o sea, digamos, afirmar con dogmatismo, ni voy a decir que la Biblia te lo enseña como tal, pero ahora, si ya vimos quiénes son estos hijos de Dios que tomaron a las mujeres y todo esto sí está claro en la Escritura, que están emprisionados y Cristo fue y les proclamó su victoria y todo esto, digo, vamos, eso sí está claro en todos los contextos que estamos sistematizando. O sea, eso sí pasó. Pero entonces, ¿quiénes son estos héroes y famosos guerreros de la antigüedad, los nefilitas, que ya no existen después del diluvio? Porque Dios los mató a todos en el diluvio. ¿Quiénes son? Muchos teólogos, bueno, vamos, afirman que como eran, digamos, como mitad ser humano y mitad ángel, pues no eran propiamente un humano. ¿Qué pasó con ellos cuando murieron? Entonces, ellos dicen que los espíritus de estas personas se convirtieron en los demonios que hoy están en el mundo, demonios, que son diferentes a los ángeles caídos. Son categorías distintas en la Biblia. Un demonio no es un ángel caído, son cosas diferentes. Un momentito, hermana. Entonces,
lo que se cree es que estos demonios son las almas, digamos, de estos seres humanos, ángeles híbridos, que después del diluvio quedan como demonios. Y entonces, por eso es que cuando llegas a los evangelios, te das cuenta que los demonios siempre reconocen a Jesús. Y siempre, o sea, y siempre saben cuál es su misión en la tierra y saben que van a ser atormentados por él. Pero no solo eso, sino que Cristo nos da, o sea, como muchas claves o bastantes claves para saber que a los demonios no les gusta estar sin un cuerpo. O sea, Cristo nos explica que cuando un demonio no está poseyendo a una persona, está mal, pues. Entonces, el demonio se siente bien estando poseyendo un cuerpo, ¿no? De ahí se especula, insisto, es una especulación, ¿no? No soy dogmático en esto, pero que justo tienen esa necesidad de un cuerpo porque eran estos seres, que eran híbridos, digamos, y pues en un principio tenían cuerpo, entonces les gusta estar en un cuerpo, ¿no? Ahí yo creo que puede haber algo, ¿no? Sin embargo, eso yo no puedo decir que es así en la escritura porque no soy dogmático, ¿no? Pero digo, creo que no haría como mucho ruido con el contexto, entendiendo que no son, o sea, bueno, que no son simples seres humanos, sino son como la mezcla entre ángeles y hombres y no sabemos cómo funciona ese tema espiritual, ¿no? Pero bueno, vamos hasta ahí más o menos nos vamos a quedar. Por favor, ¿cuál es tu duda? Usted nos dio también la de segunda de Pedro en el 2, en el 4, versículo 4. A ver, vamos a buscarlo. Segunda Sí, de segunda Pedro, de Pedro 2, 4. permíteme. Ah, perfecto. Gracias, hermana. Pues Dios ni siquiera perdonó a los ángeles que pecaron, ¿ok? Sino que los arrojó al infierno dentro de fosas tenebrosas donde están encerrados hasta el día del juicio, ¿ok? Y si sigues en el 5 te voy a hablar de quién, de Noé. Es el mismo contexto, o sea, aquí hay ángeles que pecaron, ya Judas nos dijo que abandonaron como los límites que Dios les puso, ya nos dijo Pedro, están encarcelados, Dios no los perdonó, sino estos ángeles que pecaron están encerrados hasta el día del juicio, y son estos ángeles a los que Cristo, cuando triunfa, ¿no? En su misión redentora, Cristo baja y proclama su victoria para con ellos, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias, hermana. Esto complementa bien el punto. No sé si alguien tiene alguna duda de lo que vimos, y si hay dudas, yo creo que van a ser sobre los nefilitas. Pero a ver, díganme si alguien tiene dudas. No, O sea, entonces los ángeles caídos son los que están encerrados, ¿no? Encadenados y esperando su juicio. Así es. Y los demonios o los posibles demonios son digamos, las almas de los nefilitas. Ahí es donde yo creo que puede ser verdad, ¿no? O sea, a ver, los ángeles caídos están hoy esperando su juicio, eso es verdad, sí o sí, porque la Biblia lo dice así en varios pasajes con todas sus letras. Ahí soy dogmático, o sea, totalmente dogmático, y nos dice cuáles son estos ángeles caídos, y siempre, si se dan cuenta, en el contexto está vinculado con qué persona, con Noé, ¿ok? Entonces, es esto que pasó en los días de Noé. Ahí soy totalmente dogmático. Donde no soy dogmático es en decir que los nefilitas, que sus espíritus, bueno, pues son demonios hoy. Puede ser, no lo veo descabellado, le veo sentido, pero como la Biblia no lo dice claramente, no puedo ser en eso dogmático. En lo que sí soy dogmático es que la Biblia hace una distinción entre ángel caído y demonio. Son cosas diferentes, no es lo mismo. perdón, hermano, Sí, pero esos demonios, no sé si existen gente que está poseída por un demonio pues y bueno, que digo, hacen los exorcismos y demás. pues Son bueno, esos. o sea, cuando tú vas a los evangelios te vas a encontrar que Cristo vio a muchos endemoniados y es gente que está poseída por un demonio. Pero supuestamente, bueno, he entendido que los usó por eso Dios, para demostrar sus milagros.
Ah, no, claro, digo, Dios es Ujú, soberano. Dios es soberano o sea, Dios es soberano sobre la vida de cada persona, ¿no? Y ujú, su providencia tiene ese control sobre la vida de cada persona, cristiano o no cristiano. Dios ujú. controla, Dios decreta, digámoslo así, si un demonio entra en una persona o no, y él tiene propósitos para lo que está haciendo. Sin embargo, o sea, en los evangelios vemos una actividad muy fuerte de los demonios, Ujú, muy, muy fuerte. Digo, por todos lados parece que vemos endemoniados, pero después de la cruz, esa actividad va disminuyendo. Entonces, si me preguntas hoy si hay endemoniados, pues digo, puede ser que sí haya, ¿no? O sea, puede ser que sí, hoy por hoy, en el día de hoy, hay personas poseídas por un demonio, claro. ¿Yo las he visto? No. Que veo gente que tira espuma por la boca y todo eso, y pues no sé si es un demonio, pues tampoco lo sé, ujú. ¿no? ¿Puede un cristiano estar endemoniado? Total y absolutamente no. La Claro. Biblia es clara, porque si estás habitado por el Espíritu Santo, tú no puedes tener un demonio. Ahora, ¿qué hacemos con la gente que tiene entonces un demonio? ¿Le vamos a sacar el demonio? No creo, porque no tenemos como cristianos la autoridad para sacar demonios. O sea, los exorcismos no existen. Bueno, los de Cristo sí, Ah, los de sí, los pero apóstoles sí. ahora no. Bueno, hoy por hoy yo no conozco a ninguna persona que tenga la autoridad para sacar demonios, porque no Claro. es ni Cristo ni un apóstol. No, no hay. No, o sea, entonces, ¿cómo tratamos con una persona endemoniada? Predicándole el evangelio. Ajá. Si Dios salva a la persona y el Espíritu Santo viene y mora en ella, todos los demonios que pudiera tener se van a ir, ¿no? Pero también tengamos cuidado de llamarle, pues, un endemoniado a cualquier persona que hace cosas extrañas, ¿no? Claro. Pero vamos, es como muy común, por ejemplo, yo sé que decimos, oye, qué milagro que te veo, ¿no? Tiene mucho que no te veía, pues qué milagro, ¿no? Pero digo, entendemos que no nos referimos a, es un milagro como tal, sino es una manera como de hablar, ¿no? Ujú. O, por ejemplo, dices, es que fue un milagro, bueno, que pasara tal cosa o tal. En realidad, cuando la Biblia nos habla de milagros, son cosas muy, muy impactantes. O sea, es una violación absoluta de las leyes naturales que Dios estableció para que Dios muestre algo. Pero no es cualquier cosa el que recibe, digamos, el término de milagro. ¿Me explico? Ujú. Sí. Por ejemplo, un muerto que resucita, eso es un milagro. Yo hoy, yo no he visto a ninguno. Y yo no sé si tú has Ujú. visto a un muerto resucitar. No, no puede, ¿no? Bueno, o sea, cuando Cristo estaba en la tierra y cuando los apóstoles estaban en la tierra, resucitaban un chorro de muertos. Pero todo eso tenía un propósito y un contexto, ¿no? Pero eso es tema de teología sistemática, o de hechos, que también, si ustedes siguen acá presentándose y yo sigo con la posibilidad, pues, de estar hablando, ¿no? Algún día, pues, yo creo que podemos ver, porque es muy interesante checar cómo fue esta transición entre el tiempo apostólico, ¿no? Y la fundación pues, de la Iglesia del Nuevo Testamento, ¿no? O sea, Ujú. digo que no fue algo nuevo, sino viene desde el Antiguo Testamento, pero hay cuestiones que cambian en el Nuevo Testamento y sin duda, lo que leemos, por ejemplo, en la Biblia de Cristo y los apóstoles que resucitan muertos, sacan demonios, hacen milagros, que multiplican comida, todo eso, que caminan sobre el agua, son cosas que no veo hoy. Ujú. Son cosas que no veo y que no esperaría ver hoy porque ya no tengo ni a Cristo ni a los apóstoles sobre la tierra y Claro. tenían un propósito bien específico para hacer todo eso. Por eso la gente que tú ves en la televisión que dice yo sano y yo son Ujú. charlatanes, ¿no? Son Bueno. charlatanes, 100% charlatanes. Pero, Sí, dime. o sea, eso iba a decir que no es como que uno se cierre a la posibilidad de que Dios
obre en tu vida, ¿no? Y te sane milagrosamente, ¿no? No a que haya un apóstol o los que se dicen apóstoles ahorita y haga milagros como los de Jesús, pero A ver, Dios sí tiene el poder de seguir sanando personas. nada, digo, eso Y es, la oración. digo, vamos, eso es sin duda, sin duda. Y digo, creo que me cuidé de no decir vamos, esto, sino Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. ¿Ok? Su carácter no cambia, Él es inmutable, su poder no cambia. Dios tiene el poder para sanar a quien sea de lo que sea. ¿Sí? Hoy. Dios sigue teniendo el poder para resucitar muertos. Hoy. Sin embargo, Dios ya no tiene sanadores profesionales como tenía en el libro de los Hechos. Ujú. No lo veo. O sea, porque, por ejemplo, cuando tienes a un Pedro, a un Pablo, que cada enfermo que tocan sanan, pero así literalmente y de todo. Y no es una persona que dice, es que tengo un dolorcito aquí en la espalda. No, es gente que es paralítica y de repente, o sea, frente a todos, o sea, sus piernas empiezan a crecerle y sus músculos empiezan a fortalecer. O sea, son cosas impactantes, milagrosas que hoy no pasan. ¿Dios lo puede hacer? Sí. ¿Dios lo sigue haciendo hoy? No lo veo. ¿Tiene el poder para hacerlo? Claro. ¿Por qué no lo quiere hacer? Bueno, creo yo hay muchas razones. Una de ellas es que ya terminó de sentar o sea, como su doctrina, ¿no? Cuando vas al Nuevo Testamento y ves una y otra vez que estas señales milagrosas se conocen como las señales del apóstol, es porque solo las hacían los apóstoles y tenían la intención de validar el mensaje que estaban diciendo. ¿Sí me explico? Porque llega Pedro contigo y te dice como judío, desde hoy solamente si crees en Jesucristo eres salvo. Oye, Pedro, ¿y por qué te voy a creer? ¿Quién eres tú para que yo te crea? Ah, mira, Pedro está resucitando un muerto. Estoy viendo que Dios está con él, entonces, oye, escucha lo que Pedro dice. Me explico. Los milagros que hacían todos estos hombres tenían la intención de validar su mensaje. Estaban sentando doctrina, estaban escribiendo la Biblia. Ya la Biblia terminó de escribirse. Ya no necesitamos a nadie que quede validado como por sus obras el mensaje que nos está entregando, porque la Biblia ya está completa. Esto no quiere decir que Dios no tenga el poder ni la capacidad para hacer hoy las obras que vemos en Hechos. Sin embargo, veo que no las hace, por lo menos de manera frecuente. ¿Por qué? Dios ya no trabaja de esta manera, entre otras cosas, porque su palabra ya está terminada. Entonces, Ujú. no veo muertos que están resucitando por todos lados, como si lo veían los cristianos del primer siglo, lo cual no quiere decir que Dios ya no sana. Tú puedes orar por un hermano que está enfermo y Dios te manda que ores por él, y si Dios quiere, Dios le puede sanar sin que ningún médico intervenga ni nada, totalmente. ¿Qué pasó, hermana? Pues lo que acaba usted de decir, yo iba a decir que por medio de la oración, Dios nos puede escuchar y nos responde de esa forma, haciendo algún Exactamente. milagro. Ajá. Sí, De claro. hecho, no sé dónde está, que dice que clames a mí, que responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo pienso que se refiere a eso. Bueno, vamos, eso está ahí, vamos en Jeremías, pero no tiene, digo, cuando quieras, en el próximo estudio, si nos queda, digamos, un poquito de tiempo, se puede ir, Sí. pero no tiene nada que ver con lo que estamos hablando aquí. No, No, vamos, el pero en contexto una es otro. parte así dice, ¿no? Si alguno está enfermo, que llame a los ancianos Sí, pero y es que, oren. ajá, sí, vamos, eso Ujú. que está citando está en Santiago y Ajá. lo que la hermana estaba platicando está en Jeremías. Entonces, claro, cuando una persona está enferma, ¿no? Eh, puedes orar por ella. Digo, también el de Santiago tiene contexto, ¿no? Y lo vamos a ver en su momento. Sin embargo, o sea, digo, quiero que quede bien claro, porque no estoy diciendo que Dios no tiene ni la capacidad, ni el poder, ni nada para sanar hoy de manera sobrenatural, ¿no? O de resucitar muertos si Él así lo quiere. O sea, no hay nada que impida que Dios lo haga. Lo Ujú. que sí veo es que Dios ya no tiene hoy apóstoles ni profetas, Claro, sí. ¿no? Y las personas que tenían, pues estos dones eran los apóstoles y los profetas. Por ejemplo, ¿cuántos enfermos o muertos
resucitó el rey David? Ninguno, ¿no? Y muchas veces como que pensamos que todo el Antiguo Testamento y el Nuevo están llenos de milagros, pero no es cierto. No es cierto. De toda la revelación bíblica eran muy pocas personas las que hacían milagros. Muy, muy, muy pocas. Entonces tampoco es tan común como, o sea, bueno, como se piensa, como se cree. Tampoco es tan necesario, porque hay gente que dice que si yo viera un milagro de Dios, seguro mi fe se fortalecería, ¿no? O tal persona, tal vez si viera un milagro de Dios, seguro creería en él. No es cierto. No es cierto. Dios te dice que eso no es cierto. Tienes al rico y Lázaro y saben toda la historia, ¿no? El rico muere, está siendo atormentado y ve, bueno, que Lázaro, un pobre que nunca cuidó, ni protegió, ni atendió, está ahí con Abraham y le dice, oye, padre Abraham, deja que Lázaro vaya con mis hermanos para que sepan que, o sea, que este lugar de tormento es real. Y le dice entonces Abraham, tienen a Moisés y los profetas, o sea, tienen la Biblia, ¿no? Que la crean. No, pero es que padre Abraham, si alguien se levanta entre los muertos y va con ellos, seguro van a creer. O sea, y Cristo dice que se contesta, si no creen en Moisés y en los profetas, tampoco van a creer si un muerto se levanta. Es decir, un milagro tan fuerte como la resurrección de los muertos no tiene poder para transformar el corazón pecaminoso del hombre. Y si quieres un ejemplo, el pueblo de Israel, yo creo que es el pueblo que más milagros vio durante su existencia. Cruzaron el mar en seco, les llovió comida del cielo, les salía agua de la roca, su ropa no se desgastaba, vieron cómo fuego salía del tabernáculo y consumía a 2 sacerdotes, vieron cómo la tierra se abría, cómo el sol se detenía, cómo los ríos se convertían en sangre. Bueno, digo, ¿quieres hablar de un pueblo que vio milagros? El pueblo de Israel. ¿Y sabes qué pasó? Fueron el pueblo más apóstata y más idólatra que existió. ¿Por qué? Porque los milagros no tienen el poder de transformar el corazón. Así que no, digo, Dios los puede hacer todo esto, pero no los necesita hacer. Tenemos la Biblia. Dios nos manda que en ella nos fortalezcamos, que en ella creamos, no necesitamos nada más. Dios puede sanar, desde luego, y cuando tenemos a un hermano enfermo, oramos por su sanidad. ¿Por qué? Pues porque lo queremos, ¿no? Y sabemos que Dios le puede sanar. Pero también entendemos que hay veces que Dios no quiere. Que tiene otro propósito, ¿no? Claro, no, bueno, claro, que él no quiere. ¿Por qué? No lo sé. Él tiene propósito de no querer, punto. Tampoco voy a decir que conozco la mente de Dios y entonces seguramente no quiso por esto. No, pues yo no sé. Yo no conozco la mente de Dios. Claro que pedimos por la sanidad de alguien. Si Dios lo sana, gloria a Dios. Y si no lo sana, ¿qué? Gloria a Dios. Claro, Dios tiene propósitos en todo lo que hace. ¿Cuáles son? No sé. No siempre los voy a saber. Pero de que Dios tiene el poder para sanar a quien sea, claro que lo tiene. ¿Siempre lo quiere sanar? No. Incluso, digo, con esto ya les voy terminando. Pablo, ustedes saben que él tenía, vamos, el don de sanidades, ¿sí o no? Sí. Quiere decir que aún los pañuelos de Pablo curaban. ¿Sí se acuerdan de esa parte o no, Julio? No. No me acuerdo. Ok, lo pueden checar, vamos, en Hechos. Bueno, pues básicamente era tal el poder que Pablo tenía que le llevaban como pañuelos, ¿ok? Él nada más con tocarlos, digamos, vamos a orar por ellos, toda la gente sanaba. Quien lo tocaba, digamos, como de regreso. Aún la sombra de Pedro curaba. Estamos. Aquí el tema es que Pablo tenía el don de sanidades, ¿ok? Digo, Pablo, y lo vemos en la Biblia, resucitó muertos, ¿sí se acuerdan?
¿no? Que en cierta, digamos, ocasión, pues él estaba predicando. Antes todos los servicios eran muy largos, así que un chico estaba sentado en la ventana, vamos, Eutico creo que se llamaba, y pues se quedó dormido de tanto escuchar a Pablo, ¿no? Predicar todo el día, se durmió, se cayó por la ventana, se murió. Pablo bajó, lo resucitó y subieron otra vez a seguir el servicio. O sea, tenía poder absoluto como un apóstol de sanar enfermos, resucitar muertos y todo esto, ¿no? Pero ya al final de su vida, cuando escribe segunda de Timoteo, y ya está terminando su carta, ¿qué dice Pablo aquí? ¿Quién me ayuda? Darles mis saludos a Priscila y Aquila y a los que viven en la casa de Onestíforo. Síguele, síguele. Dice, Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. Espérame, a Trófimo, que es su amigo, su colaborador, ¿qué dice que hizo Pablo? Lo dejó Enfermo, o sea, fíjate que se enfermo. enfermó y ya no pudo seguir conmigo, así que se quedó ahí en Mileto. Oye, Pablo, ¿y por qué no lo sanaste? No, digo, vamos, es pregunta y es en serio. Tú que tienes el don de sanidades, tienes a tu colaborador ahí, ¿no? Que está acompañándote en tus viajes, te sirve y todo, y lo tuviste que dejar en Mileto enfermo porque ya no pudo seguir. ¿Por qué no lo sanó Pablo? Por ejemplo, 1 Timoteo 5:23. Aquí Pablo le está diciendo algo a su hijo espiritual Timoteo. No bebas agua solamente. Deberías tomar un poco de vino por el bien de tu estómago, ya que te enfermas muy seguido. Oye, Pablo, este es tu hijo espiritual. Este es tu hijo espiritual. ¿Por qué no lo sanas? ¿Por qué no sanas a Timoteo? ¿Por qué no sanas a Trófimo? No sé. ¿Tiene el poder Pablo de sanarlo? Sí. Sí. ¿Lo sanó? No. Lo que se piensa, digo, vamos, estas cartas a Timoteo son de las últimas que Pablo está escribiendo en su vida. Lo que se piensa es que en la medida que la revelación va quedando terminada, aún los apóstoles ya no están sanando gente como antes. Ya no están resucitando muertos como antes. Digo, lo que te puedo decir de manera categórica es que Pablo tenía el poder para sanar a Trófimo y para sanar a Timoteo y no lo sanó. ¿Por qué? No lo sé. Entonces Dios no siempre sana, aunque tu amigo sea Pablo. Y por último, 2 Corintios. Y aquí Pablo está diciendo, es que fíjate que yo he tenido revelaciones tan, pero tan maravillosas, más que las de cualquier otro apóstol, que para que yo no me volviera orgulloso, o sea, de manera preventiva, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. Aquí dice, tengo una enfermedad. Que luego cuando lees Gálatas, tienes que concluir que es una enfermedad de los ojos. O sea, Dios me dio revelaciones tan, pero tan grandes que para que yo no me enorgullezca en el futuro, es decir, de manera preventiva, me mandó una enfermedad horrible para que yo no me volviera orgulloso. Oye, Pablo, pues tienes una enfermedad, tú tienes el don de sanidades. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que, Pablo, no te la voy a quitar. Pablo nunca sanó de su enfermedad, por lo menos hasta donde cierra el registro bíblico. Entonces, es a lo que yo me refería. ¿Sale? Dios tiene el poder, pero ya Dios no tiene hoy
gente que profesionalmente esté haciendo milagros de manera, digamos, diaria o consuetudinaria, ¿no? Entonces, ¿alguien tiene alguna duda sobre los Nefilín? No. No. Pues bueno, entonces con esto vamos a cerrar el día de hoy. Y bueno, terminamos. Padre, gracias porque tu palabra es luz. Señor, gracias por lo que aprendemos en ella. Estamos tan necesitados de tu verdad, somos tan débiles, pero reconocemos que tú, como un padre que nos amas y nos cuidas, Señor, nos vas guiando todos los días, Señor, para que crezcamos en santidad y en el conocimiento de ti. Te pido que esto que estamos aprendiendo se traduzca en vidas de santidad, vidas de piedad que lleven gloria a tu nombre, Señor, y bien a tu pueblo. Te pido que nos oyes, Señor, a todos los que estamos enfermos, que tú, si es tu voluntad, nos sanes y que los medicamentos funcionen bien, porque sabemos que aun cuando es por los médicos y los medicamentos, el que hace que funcionen, Señor, eres tú. Así que te damos las gracias y nos encomendamos en tu mano a nosotros y las familias que estamos acá representadas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Voy a detener la grabación.